sonrisa de un país porque tenemos la mejor gente para hacerlo. Tenemos a vosotros, os tenemos a vosotras y tenemos en este país la mejor gente para hacerlo. La gente que montáis actos, que repartís, esta mañana en lo de los niños de allá arriba había un montón de gente repartiendo los folletitos, ¿no? La gente que venís a los actos, la gente que convencéis al camarero que os atiende o a vuestra familia, ¿no? Esta es nuestra campaña, este es nuestro capital y esta es nuestra gente, así que muchas gracias por venir y por hacer todo esto para todos y todas, ¿no? Tenemos la sonrisa de un país, además, porque tenemos un país que cuando Europa ahogaba, junto con las élites corruptas de nuestro país, rindiéndole pleitesía, tenemos un país, una gente y una sonrisa que salió a la calle además con alegría, protestando, indignada, pero con alegría, y salió a decir que ya basta, que nos estáis tomando el pelo, que sabemos que nos estáis tomando el pelo, que sabemos que esto no es una cuestión de PP o PSOE, sabemos que es una cuestión de los de arriba oprimiendo a los de abajo, y sabemos que no queremos que esto continúe así, que no nos representáis de esta manera y que no estamos dispuestas a seguir dejando a la gente atrás. Y eso lo hizo nuestra gente en nuestro país. Creo que es una de las mejores cosas, además, que ha hecho este país, por Europa y por el mundo al final, ¿no? Y eso nos dejó una sensación que a mí me gusta mucho contar con una de las cosas que todos recordamos durante ese periodo del 2011-2012, ¿no? Toda esta transformación social, todo esto que pasó. Tenemos un montón de anécdotas. A mí hay una que me gusta mucho y que me gusta contar porque refleja mucho la sensación que nos dejó aquello con lo que luego empezamos a caminar, ¿no? Y es que estaba yo un día, había quedado en la Puerta del Sol con un compañero mío y de repente la gente se juntó porque había subido la prima de riesgo a más de 500 y entonces por las redes sociales se decía que cuando subía a más de 500 nos juntábamos y hacíamos una cacerolada en la Puerta del Sol. Yo me la encontré, no lo sabía y saqué allí pues, mis llaves o lo que hiciera ruido y allí me junté, ¿no? Entonces al ratito la gente decidió irse a protestar al Banco de España y empezamos a caminar por la calle Alcalá. Cuando llegamos al final de la calle Alcalá, en Sevilla, había un cordón de antidisturbios que a mí me sorprendió porque según nos íbamos acercando, sonreían. Y yo, claro, ya teníamos unas cuantas veces de encontrarnos, ¿no? Y me sorprendió que estuvieran riéndose. ¿Y qué pasa? Que cuando llegamos al tope de la línea, nos dimos la vuelta y nos habían encerrado. Había otra línea en la Puerta del Sol, en la esquina de la Puerta del Sol, y estábamos allí todas las personas que íbamos encerrados, incluidos periodistas, la gente que pasaba por la calle, porque claro, había gente por la calle Alcalá. Pues nos cerraron y allí nos quedamos. Entonces empezamos a intentar negociar con ellos y demás, y lo que hicimos fue directamente sentarnos en el suelo y ponernos a resolver la situación entre todos y todas. Allí había gente de Legal Sol, había gente de comisiones que habían surgido a raíz del 15M y enseguida pues empezamos a decirnos lo que allí iba a pasar y lo que la policía nos había contado, ¿no? Lo que iba a pasar es que iban a estar deteniendo, o sea, ellos tenían un rinconcito abierto para que tú salieras si querías. Entonces, porque claro, si no es un secuestro, no lo perdáis legalmente. Entonces, en ese rinconcito abierto, tú ibas pasando, te identificaban y te ponían una multa de 600 euros. La opción que pasaba, si eso lo íbamos haciendo, íbamos desaguando, cuando quedaban 50 personas aproximadamente, pues a esos 50 los detenían y se los llevaban a Moratalaz. Eso es lo que había estado pasando de forma habitual. Entonces, no sé si 200 o 300 personas que estábamos allí, nos sentamos en el suelo y instantáneamente tomamos una decisión. Una persona alzó la voz y dijo, bueno, esto es lo que hay, ¿qué hacemos? ¿Vamos saliendo o que vaya saliendo quien quiera? Como lo veáis. Y todo el mundo decidió en 10 segundos que allí no salía nadie. O nos detenían a todos y todas o nos abrían la salida.
En ese momento empezó a llenarse, claro, está en las redes sociales, y empezó a llenarse la Puerta del Sol de gente al otro lado de la barrera de los antidisturbios, que nos cantaban, nos animaban, nos decían no estáis solos, pasamos miedo, porque es verdad que pasamos miedo, pero todo ese aliento de la gente cada vez era más grande, cada vez era más grande, cada vez era más grande, allí no se movía nadie, y finalmente no les quedó otra que abrir la barrera y dejarnos salir. Abrieron la barrera, nos dejaron salir, y toda esa gente que estaba al otro lado nos abrazaba, según salíamos, ¿no? Nos hicieron un pasillo y nos abrazaban. Yo no conocía a la gente con la que estaba sentada en el suelo, y la solidaridad que allí nació, la sensación de poder conseguir eso que allí pasó, y la sensación de ganar, porque entre todos y todas habíamos vencido la injusticia de lo que estaba sucediendo, bueno, pues nos dejó una sensación de que podemos. Esa sensación de que podemos luego se fue trasladando, se fue transformando en las mareas, en un montón de comisiones, en un montón de movimientos, y finalmente surgió una alternativa política. Surgieron varias en el camino, pero finalmente surgió una alternativa política que tomó peso, que es donde estamos aquí hoy, ¿no? Esto pasó hace 5 años. 5 años que parecen 25, porque madre mía lo que ha pasado desde entonces, ¿no? En esos 5 años hemos, aquellos que nos dijeron presentaros a unas elecciones, si queréis, pensáis que no representamos, recuerdo a Bono diciendo esto, ¿no? Si pensáis que nos representamos, presentaros a unas elecciones. Claro, yo creo que debieron de pensar que esto nos presentábamos y se difuminaba, ¿no? Y creo que a día de hoy se deben de arrepentir un poco de haber hecho ese planteamiento, ¿no? Nos dijeron aquello, nos presentamos, hemos entrado en las instituciones, llevamos un año en las instituciones se han llenado de gente normal y corriente, pero gente también extraordinaria, se ha llenado de médicas, de profesoras, de abogados es que tengo los a los lados, ¿sí? No se me vaya a pasar, de gente de sociedad civil, de politólogos también, pues gente normal haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Aquello que íbamos diciendo. Y también llevamos un año gobernando. Llevamos un año gobernando con 2 alcaldesas, otras muchas más, como San Fernando, otros muchos más sitios, ¿no? de las candidaturas. Pero esa transformación social ha puesto 2 alcaldesas en las 2 ciudades, o 2 de las ciudades más importantes de este país, ¿no? Y el agua sigue saliendo del grifo, y las cosas van cada vez mejor, y hay errores también, claro, pero las cosas evolucionan. La verdad es que solamente con no robar ya las cosas iban a evolucionar positivamente, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. ¿Y qué pasa también? Que, bueno, el Remedio, con su política del miedo, hay un asesor de estos que tienen ellos en la fundación, en la FAES, de un señor que habitualmente trabaja en Harvard, pero que les asesora en las campañas electorales, que decía que este país, que España, se había dado cuenta de que era mejor cambiar, a pesar del miedo que tenía a cambiar, era mejor cambiar que quedarse como estaba. Y que dada esa situación, al Partido Popular no le quedaba otra opción que tirar del lenguaje del miedo, y tirar del miedo en la población, ¿no? Y eso han hecho esas campañas, aquellas cosas de bolivarianas y eso que nos llaman habitualmente, y han generado también, iba a decir han generado un Podemos de derechas, y no, esto no es así. Lo que han intentado generar un Podemos de derechas, como aquella cosa que mandaba el banquero, pero no, lo que han generado es, como dice María, que me parece una frase genial también, un PP naranja. Eso es lo que han generado, ¿no? Y además últimamente cada vez es más obvio, afortunadamente también. Y en esto el PSOE también se ha dedicado a manosear la palabra cambio, diría yo, a manosear la posibilidad de cambio mientras lo bloqueaba en estas últimas elecciones, ¿no? Esto es primero de sindicalismo. Uno no se sienta a la mesa a negociar con un agente externo que no está delante y tiene líneas rojas, que era lo que sucedía con Ciudadanos, ¿no? Era obviamente una maniobra de libro para bloquear esa posibilidad, ¿no? Y un Partido Popular tan corrupto a estas alturas
que con no hacer nada es como más gana. Con no hablar, con no salir, con no decir nada, es como más gana porque es como no pierde, ¿no? Y un Partido Popular, que esto creo que hay que remarcarlo también, que ha vuelto a dar la espalda a su ciudadanía y a su Parlamento, incluidos sus propios votos, cuando en el Parlamento español, en este corto periodo en el que ha estado activo, se ha votado que no íbamos a refrendar el acuerdo de Turquía, y incluido el Partido Popular, unanimidad, y en cambio se ha ido a Turquía y ha refrendado el acuerdo. Entonces esto es pues dar la espalda, como en su día se la dio con la guerra de Irak, pero además también al Parlamento, ¿no? Además de a la gente. Y bueno, ninguno de ellos constituye una alternativa real, porque todos tienen dependencias. En la Asamblea de Madrid hemos vivido como ciudadanos en una propuesta sobre cambiar, sobre devolver, que la llevaba Marco, sobre devolver las viviendas del IBIMA a fondos buitre. Iba a votar que sí, se había negociado y habían puesto sus sugerencias y demás, iban a votar que sí, y media hora antes recibieron una llamada ellos dijeron de servicios jurídicos o algo así lo llamaron, y cambiaron el voto. Entonces, bueno, esto ya lo estamos viviendo allí. No pueden generar una alternativa porque todos han votado que sí al Tratado Transatlántico Internacional en Europa, ¿no? A lo que llevamos hasta ahora, todos, incluido el PP naranja, ¿no? Han votado que sí, con diversas justificaciones. Hay otros tratados similares, que esto es como la siguiente vuelta de hoja. Hay un tratado como el TTPI, que se llama CETA, que prohíbe, para que os deis cuenta de hasta dónde llegan, prohíbe la remunicipalización de servicios. Esto es, o sea, claro, la injerencia en las soberanías nacionales es brutal, ¿no? Es el siguiente paso de aquella crisis demoledora, estafa demoledora, ¿no? Bueno, pues esta gente sigue votando esto porque tienen dependencias. Todos nos hablan de regeneración, pero a la hora de la verdad, pues ya os ha contado María cómo funcionan con la corrupción, sobre todo con la corrupción legalizada. No están dispuestos a prohibir puertas giratorias y otra serie de corrupción que es legal, ¿no? También es normal, ya vimos el otro día como después de haber insistido y votado ciudadanos en la Asamblea de Madrid la ley de la derogación de la ley de las 3 alturas, que favorece o abre la puerta a la MAU Calderón, al proyecto de la MAU Calderón. A continuación se iban en un viaje privado con el Atlético de Madrid, con el señor Cerezo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, si hubiese transparencia real, hubiésemos visto reuniones con el señor Cerezo y hubiésemos visto lo anterior y lo posterior a la votación, ¿no? Claro, así no es tan fácil. Y tampoco están dispuestos, tampoco pueden constituir una alternativa porque no están dispuestos a derogar la ley, unos no están dispuestos a derogar la ley laboral o la reforma laboral o la ley Mordaza, y otros sí, pero poquito, no del todo, ¿no? Y un largo etcétera. Todos van en un rumbo y nosotros vamos en otro rumbo. Todos, posiblemente el PSOE quisiera ir en otro rumbo y no puede tampoco. A mí me hace gracia cuando dicen esto puede ser la destrucción del PSOE, ¿no? Si Podemos gana puede ser la destrucción, si le sobrepasa, ¿no? Puede ser la destrucción del PSOE. Yo creo que sería su salvación. Creo que si Podemos sorpasa al PSOE y terminamos gobernando juntos, podría ser su salvación, porque tendrían que hacer el giro a la realidad que necesitan y que necesitan sus votantes y que además merecen sus votantes también, ¿no? Y bueno, no me quiero entretener más, así que lo dicho, lo vamos a hacer, vamos a desempatar entre todos y todas, porque entre todos y todas somos la sonrisa de este país. Muchas gracias.